Continuar con la segunda parte de esta mesa, que les recuerdo, mujeres protagonistas de las artes. En este segundo bloque tendremos a Marina Garone y María Ángeles Pérez Martín, y como en casos anteriores voy a presentarlas muy brevemente. Marina Garone Gravier, que es la persona que tengo, la profesora que tengo aquí a mi lado. Charlábamos hace un momento que el año pasado tuvimos la oportunidad de escuchar en esta misma sala a Albert Corbeto hablando de un tema similar, pero en este caso referido al mundo europeo, y ahora pues tenemos la suerte, porque es una enorme suerte, tener con nosotros a Marina, quien nos va a hacer la visión desde el otro lado, con una serie de ejemplos que creo que son realmente interesantes. Marina Garone es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, donde dirige el Seminario Interdisciplinario de Bibliología y es investigadora correspondiente del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la Universidad de Buenos Aires. Es co-coordinadora de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica y delegada por México de la Society for the History of Authorship, Reading and Publishing, SHARP, y sus líneas de investigación son la historia del libro y la cultura visual de México y América Latina y las relaciones entre diseño y género. Como en casos anteriores, quiero darle la bienvenida. Quiero agradecerle muy especialmente pues la deferencia que tuvo con nosotros de aceptar nuestra invitación, la invitación del grupo de investigación, que se haya recorrido medio mundo para estar hoy aquí con todos nosotros. Por tanto, muchísimas gracias, Marina, cuando quieras. Pues... Muchas gracias, Félix, y muchas gracias a los organizadores. Durante la preparación de mi protocolo doctoral en 2013, el término viuda de aparecía insistentemente en los registros bibliográficos y en las referencias clásicas de la historia del libro en México. La mayoría de las veces los textos no señalaban nada en especial sobre esas mujeres anónimas. En cambio, en otras ocasiones exponían opiniones lapidarias sobre su limitada capacidad empresarial, explicando su presencia en el taller solo como consecuencia de la muerte del dueño del mismo. Aunque el foco principal de mi tesis era otro conjunto de actores invisibles de la imprenta americana, los indígenas, pronto este repertorio femenino, poco más de una veintena de nombres, a lo largo de 3 siglos de administración hispánica, se convirtieron también en objeto de mi interés, consolidándose desde entonces como una de mis líneas de trabajo para la cultura impresa americana. Lo primero que se manifestó con claridad al ver la parquedad de la documentación fue la necesidad de restituirles la identidad. En ese sentido, puedo decir con orgullo que antes de mis trabajos en esta materia, de varias de estas impresoras no se conocía siquiera el nombre propio. Sin embargo, y a pesar de las complejas circunstancias con que contamos para trabajar con fuentes primarias para la imprenta en México, de algunas de ellas llegamos a localizar, además del nombre, una somera descripción física, como fue el caso de Rosa Teresa de Poveda, de quien hablaré más adelante. Lo segundo que se hizo necesario fue describir y analizar los aspectos cuantitativos de la producción de los talleres que estos tuvieron en el lapso en que las distintas impresoras estuvieron al frente. Ese aspecto desencalla parcialmente la discusión en torno a las cuestionadas capacidades intelectuales y comerciales que de manera literal o indirecta algunos investigadores han esgrimido para valorar el trabajo de las impresoras. El recuento del tiempo de gestión frente al taller, el volumen de los títulos salidos de sus prensas, la diversidad de clientes con las que entablaron trato, la obtención, renovación y conservación de privilegios de impresión de algún género editorial, así como las características materiales de los impresos, son algunas de las variables que permiten interpretar de una manera relativamente más objetiva las condiciones y características de la producción de los talleres de las mujeres. A pesar de los 15 años que llevo en esta tarea, siguen siendo necesarias ambas labores: visibilización de las impresoras y descripción de sus trabajos. Por eso en esta ocasión he organizado la conferencia en 2 partes. Iniciaré con un breve panorama de la historiografía del tema para el caso de México, porque no es necesario solamente presentar las novedades, sino también reflexionar sobre cómo indagamos
qué preguntas hacemos y cómo difundimos lo que hacemos. Si bien en 2008 publiqué un artículo sobre el estado de la cuestión sobre el tema, desde entonces ha habido nuevos avances. Por lo tanto, además de las de mencionarlos, propondré las etapas que permiten ver cómo se pueden agrupar los abordajes sobre esta materia. En segundo lugar, abordaré 2 casos novohispanos del siglo XVIII, cuya selección obedece a la importancia y trascendencia de las labores de esas mujeres, al hecho de que fueron relativamente coetáneas y que son ejemplos representativos de las 2 principales ciudades de la cultura impresa de la Nueva España, México y Puebla de Los Ángeles. Poner en relación 2 vidas y obras permite además visualizar algunos aspectos afines en las condiciones personales, de gestión y administración de los talleres y en las prácticas tipográficas y editoriales de los mismos. Si ordenamos cronológicamente y analizamos algunas de las características de las fuentes secundarias que han mencionado con distinto grado de profundidad y desde diversas perspectivas a las impresoras novohispanas, es posible observar 3 clases de acercamiento y momentos de actividad que perfilan los derroteros del interés en el estudio de este tema. Más desarticulados cronológicamente y variados en las modalidades documentales que emplearon, el primer grupo que identificamos, que corre de 1909 a 1972, comprende acercamientos bibliográficos interesados en la imprenta colonial mexicana. Ya sea trabajos en la consolidación de los repertorios de la producción escrita no colonial o bien publicando los hallazgos archivísticos relacionados con la actividad tipográfica desde una perspectiva fundamentalmente genealógica, los investigadores enumeraban pies de imprenta en los que figuraban las consabidas viudas. Los trabajos de ese primer periodo daban cuenta de la presencia de algunas impresoras. Quizá el principal autor de este primer conjunto de obras fuera el chileno José Toribio Medina, quien en los distintos libros que dedicó a las ciudades con imprenta en México incluía una gran cantidad de datos familiares de los impresores mexicanos y mencionaba a las esposas, hijas, nietas y hermanas que participaron en las labores tipográficas. Su obra, publicada originalmente en 1909, no tuvo continuadores inmediatos y hubo que esperar hasta 1924, cuando el historiador poblano Francisco Pérez Salazar brindó esclarecedoras e importantes referencias en un artículo al que sumó más tarde, en 1939, un libro sobre los impresores poblanos. Con un lapso de 40 años, en los años 60 aparecen 2 monografías que el holandés Alexander Stolz hizo de 3 impresores del siglo XVI, en los que también dio noticias de algunas de sus mujeres, retomando mayormente lo que había publicado el propio Medina. Ese primer momento de estudio cierra en 1972 con el breve y puntual libro de Carolina Mor de Fournier, La mujer en la tipografía mexicana, quien era ella misma editora y profesora de Historia del Libro de la Escuela de Artes del Libro, que fue una importante institución educativa de los años 50. Tras un aún inexplicable para mí silencio durante la década de los 80, el segundo momento de contribuciones que abarcará la década de los 90 y un poquito más, se hizo desde los acercamientos que parten de los postulados de la historia y, en menor medida, de la historia del libro como entidad. Dichos trabajos analizan de algún modo el funcionamiento de los talleres, la producción que sale de ellos y la relación que tienen con el momento y entorno social en el que surgen. Con esta perspectiva figuran, por ejemplo, los trabajos de Clyde Griffin sobre la familia de impresores sevillanos que financiaron el arribo de la primera imprenta a México, los de Isabel Granien sobre los impresores mexicanos del 16 y la primera impresora de Oaxaca, o el de Amalia Estrada sobre el papel de las mujeres en las publicaciones noticiosas antiguas. Esta perspectiva, que podríamos describir como documentalista, se perpetuará hasta nuestros días. En algunos casos de forma más explícita que en otros, algunos de los autores que la encarnan reponen reparos sobre la naturaleza documental de que se dispone para valorar la participación de las mujeres en la imprenta. Situamos el tercer conjunto de trabajos a partir del año 2000, periodo desde el cual fueron apareciendo, primero bianualmente hasta una importante eclosión en 2008, nuevos trabajos, algunos de los cuales manifiestan más nítidamente la perspectiva de género, rasgo que antes no se había presentado en esta temática. La mayoría de estas aportaciones fueron producidas por mujeres, lo que señala una cierta correlación entre el tema de estudio y el interés que las propias escritoras tienen por revisar este asunto, y también hay que decir que un importante grupo de los autores cuentan con un perfil bibliotecológico.
En 2002 apareció una compilación que abordó el tema Viudas en la historia de México, y en ella había 3 importantes ensayos de Josefina Muriel, Sara Pot y Carmen Castañeda, que trataron las funciones de las impresoras mexicanas en el contexto histórico de la colonia, tomando en consideración las condiciones sociales en que vivieron y laboraron. En 2004, en la obra conmemorativa del 10º aniversario de la Casa de la Primera Imprenta de América, se publicó el capítulo Herederas de la Letra, Mujeres y Tipografías en la Nueva España. Luego, en 2006, un artículo sobre la más prolífica impresora mexicana del siglo XVII, y en 2007 se defendió una de las primeras tesis de posgrado sobre esta temática, titulada Mujeres impresoras novohispanas 1541-1755. Pero no fue sino hasta 2008 que se dio una verdadera eclosión de estudios derivados del efecto de sendas exposiciones bibliográficas y un magno coloquio celebrados en Puebla, en el que se presentaron trabajos que constituyeron un importante adelanto en el conocimiento que hasta ese momento se tenía de las impresoras. El efecto polinizador de estas iniciativas propició la realización de nuevas tesis, tanto de naturaleza panorámica como monográficas, la última de las cuales se defendió el año pasado, aunque, contrariamente al espíritu de los tiempos modernos en torno al libre acceso a la información, la sustentante ha vedado la lectura pública de la misma. Además de los trabajos destinados a la obtención de grados, desde 2008 a la fecha se han realizado varios artículos y capítulos más, e incluso entradas enciclopédicas, y también ha habido nuevos encuentros académicos con ponencias alusivas a las impresoras. Dejamos aquí el recuento historiográfico, que seguramente seguirá dando nuevos y valiosos frutos. Para poner en contexto la aportación de las mujeres impresoras en la historia de la tipografía de la Nueva España, es necesario señalar que las actividades editoriales se iniciaron en México en 1539 por iniciativa del impresor sevillano Juan Kronberger, quien envió a su emisario el impresor italiano Juan Pablos. 2 años más tarde, Juan el sevillano murió y la responsabilidad del negocio americano recayó en su viuda Brígida Maldonado, iniciando así la tradición de mujeres administradoras de imprentas en América. Muchas de estas mujeres contaban con conocimientos previos en la materia, y varias habían nacido dentro del mundo del libro, por lo que no podemos atribuir exclusivamente al matrimonio su participación en las tareas de imprenta. Aunque no me detendré en esta ocasión en el marco legal en que actuaron las impresoras americanas, un dato que es preciso señalar es que, a diferencia de lo ocurrido en España, en la colonia ninguna viuda impresora contrajo nuevamente matrimonio. Este comportamiento marca una diferencia considerable respecto del que tuvieron la mayoría de sus pares peninsulares. Entre 1541 y 1821 hubo 22 impresoras tanto en la capital del virreinato como en Puebla, Oaxaca y Guadalajara, pero en esta ocasión nos centraremos exclusivamente en 2 del siglo XVIII, de las que hablaremos a continuación. La dinastía de los Orga y Bonilla fue la más relevante para la imprenta poblana del siglo XVIII, ya que las labores desarrolladas por sus miembros se desempeñaron de 1711 a 1830 aproximadamente. La línea dinástica inició con Miguel, de quien el historiador Pérez Salazar señala que era poblano y había nacido en 1674 del matrimonio de Ignacio de Ortega, también poblano, y de María de la Vega. Manuela, en cambio, fue hija de Jacinto y Juan de Sánchez, todos poblanos. En 1704 ella se casaba con Miguel, y de esa unión nacieron 4 hijos: Juan Francisco, las madres María Inés de Jesús y Manuela de San Francisco de Sales, religiosas del convento de San Jerónimo, bueno, lo serían después, no el día que nacieron obviamente, y Cristóbal y Tadeo. Tras la muerte de su marido en 1714, quiero señalar que el marido solamente estuvo frente a la imprenta 3 años, Manuela asumió la dirección del taller y activó una intensa política comercial. Para presentarse mejor ante su clientela, ella decidió poner en forma su imprenta, y en febrero de 1715, y en compañía de su hijo Juan Francisco, rentó por 9 años un local en el Portal de las Flores, en el pleno corazón de Puebla. Como veremos, el final de dicho contrato coincide con el final de las actividades tipográficas que justamente su hijo Juan Francisco llevó a cabo en México. Además de mejorar la ubicación del taller y cobrar deudas pendientes, adquirió el material que había sido de los herederos de Juan de Villena y Carrascoso en la Ciudad de México, y contó para ello con el apoyo de Gabriel de Rivera, descendiente de notables impresores. El taller de México estuvo en préstamo a su hijo Juan Francisco de 1721 a 1724.
En el taller poblano, Manuela contó con el auxilio de su hijo Cristóbal Tadeo y del oficial mayor Juan de Villarreal, quien aparece también como testigo del segundo testamento de Manuela. Una parte de la fortaleza comercial del taller de la viuda fue el privilegio para la impresión de convites, especialmente de avisos de difuntos, que renovó en repetidas ocasiones. En 725 obtuvo por 5 años ese privilegio, que pudo renovar por el mismo lapso en 1730 y sería luego heredado de forma matrilineal a sus descendientes. Manuela realizó por lo menos 4 testamentos. El primero, que localizamos, es de 1721, el segundo de 23, el tercero de 1743 y, aunque no hemos dado con el cuarto, sabemos que debió salir entre 43 y 61, como se menciona en su acta de entierro. El primer testamento fue dado a conocer por mí en 2010. Es un poder para atestar que Manuela da para prever futuros contingentes a don Miguel de Cueto, su compadre, y a su hijo Juan Francisco, y que en ese momento estaba en la Ciudad de México. En ese testamento declara que quiénes fueron sus padres, también que se casó con Miguel de Ortega y que no llevó dote al matrimonio, así que como que tuvo 4 hijos, a todos los que declara herederos universales. El propio Juan Francisco, que estaba casado en ese momento, las 2 monjas que mencioné, y a Cristóbal Tadeo, que en ese momento tenía 16 años y estudiaba en el Colegio de San Ignacio de Puebla. El segundo testamento de 1723 no da datos adicionales. En el tercero, de 43, Manuela dice estar enferma y en cama, y al igual que el primero, otorga poder a su hijo y a su compadre. Declara que su hijo Juan Francisco para ese momento ya estaba muerto y que Cristóbal le dio la parte de la herencia paterna y lo que importaban unos papeles. Indica que a la muerte de su marido procedió a inventario, puso precio a sus bienes, así como hizo división entre sus hijos, especifica que sus hijas les ha pagado su dote para el ingreso e indica el monto pendiente. Solicitaba que a su muerte se le entreguen los réditos a ellas de 5% para sus necesidades. En la fecha del testamento vivían con Manuela sus nietos, Alfonsa y José Joaquín, para los que dejaba estipulados que a la primera sus albaceas la vistan decentemente y de sus bienes, le den de sus bienes, y a José Joaquín le den 300 pesos de oro común para que cuando tome estado y llegue a la mayoría de edad. Nombra para sus herederos, como sus herederos universales a sus hijos y a sus nietos. Manuela murió el 4 de mayo de 1758 y fue enterrada en la iglesia del convento de San Jerónimo de Puebla. Según las bibliografías de Medina y Teixidor, en los 43 años frente al taller, Manuela produjo un total de 260 obras, comparadas con 2 de sus contemporáneas de la Ciudad de México, María de Rivera y Teresa de Poveda, ella queda en segundo lugar. Los géneros y subgéneros editoriales que publicó fueron mayormente los vinculados a la religión, tanto litúrgicos como legales, como sermones, novenas, textos de devoción, villancicos, reglas de convento, derechos canónicos e historia. También publicó tesis, relaciones de sucesos, oraciones fúnebres, biografías, romances y libros en lenguas indígenas. Hemos analizado físicamente 28 ejemplares de la Biblioteca Nacional, cuya distribución temporal, permite observar 2 picos de producción, en 1728 y 1745. Una posible explicación del relativo descenso en los años 30 pudo estar vinculada con la competencia que le hizo Javier de Morales, quien para entonces ostentaba el título de ministro impresor de la Santa Iglesia. Sin embargo, la producción de Manuela fue en términos absolutos mayor que la de Morales. Al igual que la mayoría de las imprentas coloniales, Manuela siguió usando el material que había heredado del marido y posteriormente renovó el surtido. En uno de sus primeros trabajos apreciamos las grandes capitulares flamencas que su esposo adquirió del taller que había comprado de José Pérez. También se ostenta el uso de sendas series florales de letras con canastas, que serían una de las señales distintivas del taller de los Ortega. Sus impresos cuentan además con casi una veintena de ornamentos tipográficos distintos, de los que hizo uso frecuente de soles y lunas para decorar las portadas. La mayoría del repertorio de las imágenes alude a temas religiosos, como escudos de órdenes, santos y santas, vírgenes y heráldica. También hay algunas viñetas decorativas. En los impresos analizados de la Biblioteca Nacional predominan xilografías y hay escasas calcografías. La viuda de Ortega usó frecuentemente formatos pequeños,
El cuarto, el octavo y el 12avo fueron los más recurrentes y la mayoría de sus obras fueron de escasas páginas. Pasando de Puebla a la Ciudad de México, podemos señalar que entre las primeras noticias que tenemos de la familia Ogal figuran los parcos y equivocados datos que García Falseta da porque los ubica en el siglo XVII. Años más tarde, el bibliógrafo chileno Medina indicaba que José Bernardo de Ogal, quien era natural de Medina del Río Seco, llegó en 1720 como recaudador del Real Erario, habiendo sido previamente oficial de Tesorería y Pagaduría General de los reinos del rey en Andalucía. Debido a que las imprentas americanas estaban, cito, tan defectuosas y diminutas que casi eran inservibles, pidió licencia para establecer una e inició labores en 1721. 6 años más tarde obtiene del Cabildo de la capital novohispana el título de impresor mayor de la ciudad y en 728 el de impresor del Apostólico y Real Tribunal de la Santa Cruzada. Tras una meteórica carrera, José Bernardo muere en 1741 y en ese mismo año comienza a figurar en los impresos el nombre de su viuda. De Rosa María Teresa de Poveda era poco lo que se sabía hasta que hace algunos años localizamos y compartimos con varios colegas su licencia de pasajeros a Indias. Por ese documento sabemos que era blanca, pequeña de cuerpo, ojos pardos, pelo negro, y que tenía 33 años en 723 cuando se embarcó hacia la Nueva España para reunirse con quien se había casado 10 años antes. Venía con su hermana Rosalía María Francisca y sus 2 hijos, Manuela Josefa de 7 años y Manuel José de 10. Rosa había nacido en Sevilla el 29 de agosto de 1690 y era hija de Miguel de Poveda y Teresa de Castillo y Zapata. Fue madre de 6 hijos, los 2 con los cuales vino a México, a los que se sumarían José Antonio, Bernardina de María, Pedro León y María Juliana, todos vivos a la muerte de su esposo. Rosa estuvo al frente del taller entre 741 y 755 y murió de 75 años. Tras varios años, la imprenta figuró en manos de sus herederos hasta pasar finalmente a su hijo José Antonio. Tomando como base de análisis las bibliografías de Medina y González de Cosío, a los 474, a los 474 impresos publicados por José Bernardo, es posible sumar 232 de la viuda, aunque estamos casi seguros que pueden existir más en otros repositorios. La mayor parte de la producción fue de temática religiosa. Cabrera Beltrán indica que el 45% de su producción fueron oraciones, el 21% sermones, el 10% fue producción de impresos noticiosos, porque Rosa fue impresora de la Gaceta de México. La mayor parte de los autores proceden del clero secular, seguidos del regular. En tercer lugar figuran las instituciones civiles y un grupo menor de productores estuvo integrado por agustinos, dominicos, filipenses, dieguinos, carmelitas, una serie de etcéteras e inclusive militares. Entre los géneros editoriales que veremos salir del taller, interesa destacar los pronósticos temporales, un tipo particular de impresos menores que tuvo cierta periodicidad anual. En el Archivo General de la Nación de México hemos revisado las numerosas solicitudes de licencia de impresor que en nombre de Rosa realizó Esteban Álvarez de Soto, quien fungió como administrador de los bienes de José Bernardo. Sobre el ejercicio de estas impresiones y de otros géneros recurrentes del taller, algunos investigadores han planteado que los Ogal ejercieron un monopolio y mantuvieron, al igual que otras familias de impresores mexicanos, prácticas protogremiales. Quiero mencionar esto entre comillas porque, a diferencia de lo que ocurrió en España, en México los impresores no formaron gremio. Del año siguiente de iniciadas las actividades de Rosa hay registro de 8 impresos, pero en 1742 el taller triplicó su producción. El promedio de poco más de 20 títulos anuales se mantuvo hasta 747 y a partir del año siguiente hubo una disminución de impresos, con una media de 15 anuales, hasta que en 752 la producción empezó a descender. Sin embargo, Rosa no alcanzó las cifras que obtuvo su esposo, con aproximadamente un 45% menor de producción. Al igual que pasó con Manuela en Puebla, atribuimos la disminución a finales de la década de los 40 a la competencia que otros talleres le hicieron, especialmente el de los jesuitas. El formato cuarto fue el más usado para la edición, aunque también empleó otros formatos menores.
A partir de la revisión de 65 de los 259 ejemplares conservados en la Biblioteca Nacional, publicados entre 1723 y 1774, corroboramos materialmente lo que señala el testamento de José Bernardo. El taller que tomó Rosa tenía una prensa con 16 suertes de letra y escudos y estaba valorado en 25.000 pesos. Pero, que además tenía libros y otros instrumentos del taller. Pero ¿cómo eran materialmente esas obras? En los impresos del fundador observamos 5 series de capitulares, también hay 16 cuerpos distintos de letrerías, hay 48 diferentes tipos ornamentales y grabados silo y calcográficos, aunque destacan las series de madera de las Estaciones de la Pasión, que hay una importante relación de imágenes marianas, de la Santísima Trinidad, insignias de órdenes, escudos nobiliarios y numerosos motivos ornamentales. Las calcografías son imágenes religiosas en su mayoría, también hay escudos heráldicos, mapas y esquemas de grabadores como Francisco Amador, Joaquín Sotomayor, Araujo y Francisco Silverio. Aunque Rosa heredará el repertorio tipográfico de su marido, hizo algunas adiciones como nuevas capitulares que aparecen en 1746. También sumará 2 nuevos cuerpos de letrerías y mantiene el repertorio de motivos ornamentales, aunque va a ser un uso menor de ellos, y agregará algunos motivos adicionales que son los que tenemos encerrados en círculos. Se sumaron muchas imágenes al repertorio heredero, y aunque no usó tantas silográficas. Las calcografías eran en proporción de mayores tamaños comparadas con las que usó su marido, y hay grabados religiosos de distinto tipo, pero conviene destacar los que se mandaron a hacer para los frontispicios del escudo de armas de México de Cabrera y Quintero y el del Teatro Americano, así como mapas de la laguna de Texcoco, y trabajó con una amplia diversidad de grabadores del periodo, importantes grabadores del siglo XVIII como Troncoso, Balbás, Amador y Moreno. Pero quizá lo que más destaca en el manejo de las imágenes de la viuda es el uso más consistente y ostensible de las lacerías con el monograma o palabra hogal. Si bien encontramos la primera aparición en algunos impresos del marido, como señalamos en un trabajo del 2014, es con ella que este recurso visual se aplica a la manera de las marcas tipográficas de impresores, siendo de este modo la única mujer en México que hizo uso de esta seña de identificación del taller. Aunque no es posible ofrecer conclusiones de estas 2 vidas y obras, para cerrar esta presentación puedo indicar algunas de las cosas que se revelan como continuidades en las circunstancias de ambas mujeres. Como dije al inicio de la presentación, en Nueva España ninguna impresora viuda contrajo nuevamente matrimonio, y ese fue el caso de Rosa y Manuela. Ambas fueron madres de numerosos hijos, y en ambas se repite el patrón de haber heredado a uno de a un hijo varón el negocio familiar, es decir, que fueron ellas mismas madres de impresores. Sin embargo, y a diferencia de lo que podría pensarse, no fueron sus difuntos maridos quienes les enseñaron a los varones, sino que por la edad que tenían a la muerte de sus padres, los hijos adquirieron las destrezas técnicas y comerciales en contacto y trato directo con sus madres y durante el tiempo de gestión de estas. En el caso de Manuela, más claramente que en el de Rosa, la madre no fue solo dueña del taller, sino que entabló negocio en asociación con los hijos. Este mismo patrón ya lo habíamos visto en Puebla en un siglo antes con Inés Vázquez Infante, quien alquiló un taller a su hijo. Los talleres de ambas estuvieron competitivamente bien equipados. El material de imprenta que se observa, la calidad en las ediciones y uso de las imágenes nos hablan de talleres debidamente surtidos y a la altura de las expectativas de la clientela local. Por otro lado, en ambos casos tuvieron cargos y privilegios de impresión que les permitieron ejercer una suerte de monopolio, al menos durante algún lapso de sus periodos de actividad. Por último, es preciso decir que Rosa y Manuela cierran una etapa a finales de la década de los 50 del siglo XVIII. Desde la década de los 60 hasta finales del siglo se abrirá una suerte de impas para las impresoras novohispanas, ya que habrá que esperar hasta inicios del siglo XIX para que aparezcan los nombres, sin indicación de viudez, de María Fernández de Jáuregui en México y de Petra Manjarrés en Guadalajara. A pesar de lo dicho hasta aquí,
No dejo de preguntarme, sin embargo, cómo fueron realmente estas mujeres. Y es difícil no caer en anacronismos al pensar en sus vidas y afanes, pero lo que no cabe duda es que sus nombres permanecerán para siempre en la historia del libro en México y que hoy sabemos, al menos sé, un poco más que lo que sabía hace 15 años cuando empecé estas indagaciones. Muchas gracias.